Sí. Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y de esta emisora Busco en Ti. ¿Dónde estás? No es el final. Hoy es jueves 27 de mayo del 2021. Continuando con nuestra programación habitual, tenemos el privilegio de contar con la presencia nuevamente de los pastores Echeverría en su segmento Novedades de Vida. Así es que les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Gracias al Padre estamos muy bien y esperamos que la audiencia también esté muy bien y que sean bendecidos y que pasen un día feliz y contento. Les bendecimos y declaramos cielos abiertos sobre sus vidas, ¿verdad? Y declaro que la sabiduría y el entendimiento del Señor viene a ustedes y a nuestras vidas para que podamos seguir las directrices que el Padre nos está dando en este tiempo. Así que nos vamos a seguir con el tema hoy. ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? ¿Verdad? Se nos quedaron varias cosas ahí y sí queríamos concluir, ¿verdad? Con este tema y no dejarlo así a medio camino. Entonces, nos vamos a Lucas, que la lectura estaba en Lucas 24, pero hoy vamos que en Lucas 24:13, Caminos a Emaús. Todos conocemos mucho esta lectura, pero aquí hay cosas muy, muy importantes, dice. Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, eran parte de los discípulos del Señor, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces les dijo: ¿qué cosas? Y ellos dijeron: de Jesús Nazaret, que fue varón profeta, poderoso en obra y palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron a los principales, y bueno, ya usted sabe la historia. Entonces él siguió caminando con ellos, ¿verdad? Y habla ahí: y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, él empezó a hablarle de las escrituras, ¿verdad? Hasta que ellos abrieron sus ojos. Pues así pues hay muchas cosas que el Padre ha dicho en nuestras vidas, ha dicho a nuestras vidas, y no es promesa, porque el que promete y puede que cumpla o no cumpla es el hombre. Entonces siempre nos han enseñado a decir promesa, pero el Padre no promete. La palabra que él, cuando el Padre le da una palabra a usted, eso es profético, eso está dicho, eso está establecido. Ahora, para que esa palabra se cumpla, eso depende de que usted la active y de que usted la crea. Entonces, él les había mostrado a ellos todo, les había dicho que él resucitaría, que esto, que el otro. Mas, sin embargo, cuando vino el momento crítico y ya él no estaba entre ellos, ellos dudaron. Y con todo y lo que estas mujeres habían dicho y habían ido, y el mismo Pedro dudó aún cuando las mujeres le dijeron por qué él fue al sepulcro. Y muchas veces así somos nosotros. Así somos nosotros. Cuando el Padre nos ha hablado, nos llenamos de tantas emociones. Ay, bendito el Señor, tremenda palabra. Y por un tiempo estamos ahí apegados a esa palabra. Pero si pasa mucho tiempo y esa palabra no ha tenido cumplimiento, entonces ya soltamos eso que el Padre nos ha dicho. Si no, entonces nos vamos a buscar en otro lado. Nos vamos a buscar en otro lado lo que supuestamente él nos ha dicho, porque ya simplemente dejamos de creer. Entonces ya tiramos nuestra mirada hacia otro lado. Y ahí es buscar entre los muertos al que vive, porque si él me dio esa palabra y me dio directrices, entonces yo agarro otra ruta para lograr lo que proféticamente él me ha establecido. Entonces busco otros caminos. Bueno, es interesante porque cuando escogimos ese tema de por qué buscas entre los muertos al que vive, las personas tal vez piensan que
o no entendían por qué los cogimos. Y siempre se me olvidó al principio de decir que juntos llegaremos a donde vamos, ¿no? A nuestra meta de la soberana vocación. Pero estos discípulos que iban camino en Maús, Cleofas se menciona creo que un par de veces en las escrituras, era uno de los discípulos, aparte de los 12, uno de los discípulos más cercanos. Pero el apóstol Juan dice que el mundo no nos conoce porque él tampoco lo conoció, o sea, porque no somos del mundo. Pero este Cleofas, cuando vienen a reconocer al Señor, es cuando ellos los invitan a quedarse con él y van a partir el pan. Y aparentemente el Señor tenía una manera tan particular de partir el pan que cuando dio la gracia y lo partió, los corazones de ellos fueron abiertos y dijeron, y cuando fueron a ver, se desapareció. Y ya ellos iban para sus casas, para su aldea, 70 estadios bastante lejos. ¿Y qué hicieron? De la alegría que sintieron en su corazón, se volvieron a esa hora, posiblemente la tarde, se volvieron para compartir con el resto de los discípulos que muchos se habían escondido por temor a las autoridades, se escondieron. Fue para allá para decirle, hemos visto al Señor, estuvo con nosotros. Imagínense el revuelo que se formó cuando llega, no, mire, y caminó, estuvo con nosotros caminando y lo invitamos a quedarse, y cuando pasó a partir el pan, que nos dimos cuenta, ahí se desapareció, ¿sí? Muy emocionado. ¿Eh? Muchas veces hablamos de estas cosas y la gente del mundo se burlan, no entiende lo que estamos diciendo, porque no somos del mundo, no pueden comprenderlo. Nos dicen, estos fanáticos locos, no somos nada de fanáticos, tenemos los pies bien puestos en nuestra tierra, sabemos en quién hemos creído, no tenemos duda de eso. Y como dice Pablo, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, eso no nos preocupa. Pero fíjese, es importante entender que si el mundo no nos conoce, es porque no somos del mundo. Por eso que el Señor dijo, no améis el mundo ni las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque las cosas del mundo producen muerte. Por eso es que es el tema que dice, no busquéis entre los muertos al que vive, entre los muertos, porque el mundo está muerto en sus delitos y pecados. Y nosotros hemos llamado, pasamos de muerte a vida por medio de la sangre de nuestro Señor, del Cordero eterno de nuestro Padre. Y mire que cuando el Mesías muere y todo lo demás, ellos cayeron en esa crisis. ¿Y qué hicieron? Se volvieron a sus viejas tareas. O sea, es como volver a Egipto, ¿verdad? Cuando las cosas muchas veces... Se acabó ya todo. Cuando las cosas no nos resultan, nos volvemos a las viejas costumbres, a los viejos vicios muchas veces, porque no creemos, se nos olvida toda la palabra que el Señor nos ha dado. O simplemente dice, fueron ideas mías, y empiezo a dudar, fue el enemigo, o fueron mis emociones, y empiezo a dudar de tal manera que es como si la palabra se fuera y olvido, y entonces vuelvo a mis viejas prácticas, a mis viejas estrategias para lograr lo que el Padre me ha dicho. Entonces son todas esas cosas que dañan nuestra vida. Y volvemos a las viejas costumbres como hicieron ellos. Y volvemos a veces a nuestros deseos engañosos, porque como no se cumplió la palabra en el tiempo que nosotros queríamos, o simplemente por muchas circunstancias en la vida olvidamos esa palabra, y así sucedió con ellos. Entonces a veces tomamos a los discípulos y los juzgamos, pero nosotros exactamente se cumple. Hoy en día, a veces en los hijos del Eterno, todos estos hábitos, volvemos a los viejos hábitos, volvemos a buscar en las cosas muertas, ¿verdad? En Egipto, a buscar al Señor y esperar que el Señor nos bendiga las decisiones que hemos tomado. El Padre me ha dicho algo y sin embargo yo tomo decisiones, me mezclo con muchas personas que no han nacido de nuevo y todo ese tipo de situaciones, usted sabrá. Y realmente el Señor no está ahí, entonces pedimos que el Señor bendiga o esa unión, o que el Señor bendiga ese negocio, o sea cual sea la relación que usted busque en el mundo, esperando que el Señor, por ese medio, usted cree que lo va a conseguir. Sí, hay personas que yo sé que han pasado por estas circunstancias, se han ido, se han puesto a vender cosas, se han puesto un negocito y después dicen, en el momento van a orar, Señor, gracias, y el Señor le dice,
¿Y quién te mandó a hacer eso? Yo no te mandé a hacer lo que estás haciendo. Así que déjalo. Entonces dicen, ahí que viene la incertidumbre. Entonces, ¿por qué yo me puse a hacer eso? ¿Por qué no me puse a depender perfectamente o completamente del Señor? El palabra. Él dice que el que llama a la viña, él le paga a cada obrero lo que necesita, ¿verdad? Pero confiamos más en lo que vemos, lo visible. Y yo me pongo a pensar en las experiencias de los discípulos. Por ejemplo, tienen que pagar impuestos y van allá y le dice a los discípulos, vete al mar y el primer pez que salga, que coja, abre la boca y adentro hay una moneda, vete y paga los impuestos. Adiós. Y viendo esas cosas todavía dudan de la palabra del Señor, ¿verdad? Es tan tremendo que les había dicho, yo es menester que yo muera, pero me levantaré a los 3 días de entre los muertos. Y cuando yo me levante, a todos voy a traer a mí mismo, les voy a dar vida. Pero qué difícil resulta confiar en eso. Más bien podemos confiar en lo que el mundo dice porque lo vemos, porque lo palpamos. Pero usted también lo puede ver a él en todo momento, en todo lo que hay. Y algunos por ahí se le está el Señor manifestando visiblemente y audiblemente. Y si usted quiere entrar en esa conexión divina con él, ¿qué tiene que hacer? Entrar en intimidad con él, para que usted vea que es bueno y agradable entrar en comunión con el Señor. En Apocalipsis 3:1 dice, escribe al ángel de la iglesia de Sardis, estoy enterado de todo lo que haces y sé que tienes fama de obedecerme fielmente. Pero la verdad es que no me obedeces. Qué triste cuando pensamos que estamos en el camino correcto. Qué triste cuando pensamos que estamos obedeciendo. Y viene esta palabra y dice, conozco tus obras. Ahí el versículo es más largo, pero tomé la parte que conozco tus obras. Tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Esta palabra es bien dura. Pero entonces, ¿qué es lo que estás haciendo que el Señor te dice que estás muerto? ¿Es que estás haciendo lo que Él te dijo o no estás haciendo lo que Él te dijo y estás haciendo otra cosa que a ti te parece que es mejor? Así hay muchas personas que están haciendo y dicen, esto lo hago para el Señor. ¿Te mandó el Señor a hacerlo? Tienes que tener esa seguridad. ¿Te mandó el Señor a hacer lo que estás haciendo? Si no, sencillamente es una obra vana. No tiene ningún valor. Si lo haces para adquirir gracia delante del Señor, vano. Cuando obedeces y haces lo que Él te dijo, por pequeño que parezca, entonces eso sí vale delante de su presencia. Es obra muerta, es obra muerta. Entonces, ¿dónde estoy buscando? ¿En las riquezas? ¿Cuál es el interés y cuál es la motivación en lo que estoy haciendo? Aún sirviéndole al Señor y pienso que estoy en lo correcto, como dice ahí, pienso que estoy vivo, pienso que estoy obedeciendo fielmente, pero en realidad dice la palabra es duro, estás muerto espiritualmente. ¿Por qué? Porque no estás haciendo lo que yo te mandé a hacer. Simplemente estás supuestamente trabajando en mi obra, según tú, pero estás buscando tus propios deseos, tus deseos engañosos, tus intereses, ¿verdad? ¿Y dónde estás buscando? Entonces estás buscando la asesoría, ¿verdad? ¿Dónde estás buscando el consejo? En gente que no ha nacido de nuevo. Entonces empiezas a mezclar eso entre lo que el Padre te ha dicho, la palabra que Él te ha dado, porque somos impacientes y no esperamos, y cuando vemos que las cosas no se cumplen en el tiempo en que yo quiero, conforme a mis deseos, entonces empiezo a buscar lo que el Señor me ha dicho que me va a dar, lo empiezo a buscar en otro lado. Entonces también me meto en filosofías humanas, ¿verdad? Porque cuando estoy emocional y todo lo demás, entonces me voy a esas filosofías humanas. Entonces hay un versículo aquí que me gustaría leerlo, está en Mateo 8:22. Préstame la Biblia. Mateo 28. 8:22. Aquí está. Sí, pero yo quiero leerlo un poquito más amplio de esa parte. Esta es la parte donde el Señor le combina a un joven a seguirle, ¿ok? Y fíjese, hay un mensaje aquí encerrado en este versículo, en estos versículos. Mateo 8:22. Sí, ahí estamos, ahí vamos. 8:22. Entonces, ¿en dónde estamos buscando lo que el Padre ha determinado para nosotros? No es promesa, la palabra profética que Él nos da. ¿Dónde estamos buscando? ¿En dónde estamos planificando y planeando meternos para encontrar lo que el Padre nos ha dicho?
Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque nos vamos a encontrar en Egipto, volviendo a las obras muertas, y que no tienen ningún valor delante de él. Bueno, dice, vino un escriba y le dijo, maestro, un escriba, no fue cualquier persona, un escriba era los que se encargaban de escribir todas las cuestiones referentes a las leyes. Maestro, te seguiré a donde quiera que vaya. Jesús le dijo, las zorras tienen guarida y las aves del cielo tienen nido, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Permíteme que primero. Hay una tradición dentro del judaísmo que hasta que el padre de la casa no muere, no era que el padre que había muerto tenía que enterrarlo, es que hasta que el padre no muere, este varón no abandona la casa, no se puede ir por costumbre, por tradición. Y entonces, no es que está diciendo, es que están velando a mi papá, no, el papá no había muerto. ¿Quién sabe cuánto tiempo tendría que esperar si era un anciano, 1 año, 2 años, 3 años, a que se muriera su papá para entonces seguir al Señor? Y el Señor le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. O sea, aquellos que están allá no me conocen, están muertos en sus delitos y pecados. ¿Tú quieres saber de mí? Sígueme entonces, déjalo que ellos entierren a sus muertos, ven tú, sígueme. Tal vez, no sé si él le siguió, como dice la palabra, no sé, pero lo que el Señor está diciendo es, si tú vienes y me sigues, tal vez vas a aprender mucho de mí, tal vez puedes ir y cuando regreses a tu casa, puedes llevar al resto de tu familia a conocerme a mí, ¿verdad? Pero no, él no entendió, muy profundo. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Entonces quiere decir que aquellos que no han conocido al Señor, que están fuera o que los reniegan de él, sencillamente están muertos. Entonces, mira lo importante que es aquí, porque cuando el Señor te dice, sígueme, Él no te está diciendo, sígueme con toda esa gente que tú crees. Entonces, si el Padre te está hablando a ti, te está despertando a ti, porque pasa mucho con los hogares, con las mujeres. No, porque mi marido no se convierte y porque mis hijos, y entran en esa amargura. Si el Señor te está diciendo, sígueme tú, y deja que los muertos entierren a sus muertos. Y quizás muchas veces leímos esa palabra y no la entendíamos, porque quizás no sabemos el contexto histórico de esa palabra, pero qué injusticia que el Mesías le haya dicho a este pobre hombre que si sus padres se habían muerto no podía enterrarlo. Yo lo entendía de esa manera, pero bueno, mi esposo estudia más profundamente el contexto histórico, ¿verdad? De las costumbres del pueblo, y es verdad, hay muchas palabras que tenemos que irnos a la historia del pueblo hebreo para entender el porqué de estas cosas. Entonces le dijo, sígueme, y así, pero así mismo hoy en día nos va a decir el Señor. Quizás toda nuestra familia no ha conocido al Señor, están muertos espiritualmente, pero el Señor me escogió a mí y me dice, sígueme tú. ¿Qué con los demás, Señor? Sígueme tú sígueme. Y cuando yo te prepare a ti, ya veremos a ver lo que va a pasar, porque si me escogió a mí de una familia, estoy segura que mi familia va a venir. Pero ahora Él me está increpando a mí, me está diciendo, sígueme tú, obedéceme tú, no te desvíes del camino. Este es el momento en que yo te estoy llamando. Entonces, mire todo lo que trae esta palabra. Hubo otra ocasión en que el Señor estaba reunido con sus discípulos y llamó a uno específico, le dijo, ven conmigo. Y entonces el otro se viró y le dijo, Señor, pero oye esto. Y le dijo, ¿qué a ti? Sígueme tú. O sea, a ti que te estoy llamando a ti, no es a ellos. Exactamente. Ellos, o sea, sígueme tú. No, si tu familia te sirve, la familia le sirve al Señor, pero el Señor te llama a ti en particular para algo, deja a tu familia tranquila, síguelo tú. Es mejor obedecer que sacrificar. Entonces dejemos de estar juzgando a nuestra familia. Nuestra responsabilidad es interceder por ellos y creer que el propósito del Padre se va a cumplir en la vida de ellos en un momento determinado, pero ahora el llamado es para ti. Síguelo tú y déjate estar juzgando a tu marido, deja de estar juzgando a tus hijos, deja de estar juzgando a tu madre y a tus parientes. ¿Por qué? Porque no han nacido de nuevo. No los estés juzgando. A eso no te ha mandado el Señor. Entonces, pero ahora el Señor te está diciendo, el asunto es contigo. A ti, contigo estoy tratando. A ti es que te estoy procesando. El asunto es contigo y después vendrán los demás. Entonces, miren lo importante de lo que es tener esto claro. Miren, Isaías 30, 1, 2 dice, el Señor ha dictado esta sentencia.
Hay de los rebeldes que ejecutan planes que no son los míos. Y rebeldía es desobediencia. Y muchas veces nos las pasamos haciendo planes y creemos que el Señor está en el asunto y no está. Dice, planes que no son míos, que hacen alianzas contrarias a mi espíritu, alianzas que amontonan pecado sobre pecado, que bajan a Egipto sin consultarme, que se acogen a la protección de Faraón y se refugian bajo la sombra de Egipto. Ay, papá. Fíjate, ¿qué es? ¿Con quién nos estamos mezclando? Exacto. ¿Con quién estamos haciendo alianza? ¿Con políticos porque nos conviene? Cuando el pueblo camina en obediencia, cuando salió de Egipto, ellos obedecieron las instrucciones que el Señor les dio a través de Moisés, el día del saqueo. Cuando salieron de Egipto, ¿sabe por dónde se fue? ¿A dónde se fue el oro de Egipto y las riquezas de Egipto? ¿A dónde terminaron? ¿Ah? La gente desesperada porque ellos se fueran de allí, de ese lugar, que lo abandonaran sencillamente, pues entregaron todo el oro de Egipto a los israelíes, la plata, las prendas, todas las riquezas. Ellos salieron millonarios porque salieron en el tiempo del Señor y por mandato del Señor y bajo la dirección del Eterno. Y cuando se obedece la diferencia, salieron con las manos llenas. Y el oro de Egipto sirvió para que después en el desierto. ¿Para qué sirvió el oro de Egipto cuando llegaron a la tierra prometida? Cuando hicieron el templo, ¿con qué lo forjaron? Con el oro de Egipto. ¿Te entendió bien el mensaje? Ya, si sales en el tiempo del Señor, aunque no entiendas de momento, el Señor te va a hacer la provisión necesaria. Entonces tenemos que estar bien claros con quién estamos haciendo alianza. A veces, porque nos conviene, estamos en la ciudad y están los políticos y nos conviene hacer alianza con los políticos. ¿Con quién usted está haciendo planes? ¿Verdad? Porque a usted le conviene. Estamos haciendo planes con los incrédulos. Esta palabra es bien confrontante. Es bien confrontante. De que en un momento dado, aún hasta el enemigo, el Padre lo va a usar para bendecirnos, sí, pero es el tiempo de Él y Él nos los va a mostrar. Como hablamos de los bancos y estas cosas, de que necesitamos las instituciones financieras en un momento dado. Claro que sí, pero ese es el momento en que el Padre te dice, ok, haz negocio porque yo tengo un plan con esto, pero no debemos estar haciendo alianzas ni negocios con Egipto si no somos guiados por Él. Entonces, no involucremos al Señor en nuestros planes, en nuestras propias decisiones, creyendo que Él está en el asunto. Y después que hacemos esas alianzas, le pedimos al Señor que bendiga eso. Que bendiga eso. Y hemos visto muchos ministros, que esto suena muy duro y no nos gusta tocar ese tema, que han hecho alianzas con los políticos, con Egipto, y hemos visto que le han dado la espalda a su propio pueblo, a su propia gente, para hacer alianzas con el que les conviene, con el que les puede dar un beneficio. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con quién nosotros estamos haciendo alianza, porque mire lo que dice el Señor, Él no está en ese asunto. Entonces, ¿en dónde está nuestra esperanza? ¿En Egipto en este tiempo? ¿En los políticos? ¿Ah? ¿De que ellos van a arreglar el mundo? Perdóneme, en la ciencia médica que va a arreglar todo lo que se está moviendo. ¿En dónde está nuestra esperanza? En estos tiempos difíciles que vienen y que se está estableciendo ya la plataforma del nuevo orden mundial para el enemigo. Entonces, ¿en dónde usted está poniendo su confianza? ¿En dónde? ¿En Egipto? ¿Usted cree que Egipto le va a dar la salud? ¿Usted cree que Egipto lo va a salvar de la plaga y de la mortandad que vendrá a esta tierra, que es bíblico? Créame usted. Entonces, ¿en quién usted está confiando? Perdón, ¿en una vacuna? Cada cual es libre de hacer lo que tiene que hacer. ¿En quién usted está confiando? ¿En lo que Egipto le va a proveer? ¿O usted está confiando verdaderamente en el que lo creó y en el que tiene los días suyos en esta tierra en manos de Él? Sí, hay una ilustración que la vi en internet en algún momento que me pareció muy buena. Dice que esta anciana va a un colmado, la señora, una anciana cristiana, creyente, y fue a comprar y
lo que ella quería, pues el dinero, poco dinero que tenía, no le daba, ¿verdad? Y se llevó más que una pequeña parte. Y había un hombre, porque ella dijo, no, ya el Señor proveerá, le dijo al tendero de la tienda. Entonces había un hombre allí rico que se le quería hacer burla. Entonces vino y le pidió la dirección. ¿Dónde vive la señora? Ella vive en tal sitio. Entonces vino con uno de sus empleados, le mandó una compra grandísima y dijo, vete, llévaselo a la señora esta, ya está el sitio. Y cuando diga que quién le mandó, se dice que fue el diablo. Y el hombre fue y le tocó con la compra, mira, aquí le manda el diablo. La señora, aleluya, gloria al Señor, ¿qué pasa? Porque cuando el Señor necesita cualquier cosa, usaste al diablo para bendecir a su pueblo. Así mismo es. Me estuvo yo dije, wow, tan acertado. El Señor puede hacer lo que quiera para bendecir a su pueblo. Y que usa lo que sea. Usa lo que sea. Miren, Santiago 4:3-4 nos dice, pedís y no recibís. Es un texto que pronunciamos y decimos, porque pedís mal para gastar en nuestros deleites. Entonces, ¿para qué estamos pidiendo riqueza? ¿Para qué estamos amontonando? Porque hay gente que está amontonando y no sabemos el día de mañana y ya estamos viendo cómo está el mundo de revuelto. Esta es otra versión, nueva traducción viviente, el texto 4. Adúlteros dice, ¿no se dan cuenta que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Entonces, todas estas palabras parecen muy duras, pero no nos convirtamos. Entonces, el adulterio, cuando vemos la palabra adúltero, estamos pensando nada más que es entre las parejas. No, adulterio es cuando nosotros adulteramos también la palabra del Señor. Cuando Él nos ha dado una palabra profética, no promesa, y esa palabra la queremos acomodar a nuestra manera y vamos queriendo que esa palabra se cumpla según lo que nosotros pensamos y ni siquiera permitimos que el Padre nos dé la dirección correcta, que nos dé las estrategias, sino que adulteramos la palabra y ahí nos convertimos en adúlteros, ¿verdad? Cuando queremos mezclar la palabra del Señor con nuestros planes. Entonces, ay Señor, pero yo oro y yo no recibo nada. Examínate y detente por qué no se te abre la puerta. ¿Qué es lo que estás pidiendo? Exacto, ¿qué es lo que estás pidiendo? ¿Por qué no lo recibes? Entonces, muchas veces creemos que somos tan santos, y cómo nos cuesta examinarnos y confrontarnos a nosotros mismos y darnos cuenta que no es el Padre el que está fallando, somos nosotros. ¿Por qué? Por nuestros propios deseos, y queremos estar mezclando a Egipto y buscando entre los muertos al que vive y él no está allí. Entonces nos convertimos en adúlteros. Sí, mira, hay un manto de tinieblas que cubre a las naciones, ¿verdad? Y eso es una realidad. Y el Señor nos dijo a nosotros, vosotros sois la luz del mundo. Vosotros, no los puse para que se haga lo que hace el mundo, sino para que sean la luz del mundo. La luz es para alumbrar, para que las personas vean con el ejemplo, con las palabras que ustedes compartan, que hay una esperanza viva de vida eterna. Pero lo dice, pero no me dice el mundo de las cosas que están en el mundo. ¿Por qué? Porque ustedes no son del mundo. Están allí con un propósito y con un plan. Por eso él dijo que por cuanto, en Hebreos 2:14 dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir a aquel que tenía el imperio de la muerte, al diablo. O sea que hay un propósito en todas las cosas, pero no te juntes con el mundo, porque la amistad con el mundo no conduce a nada bueno. En el mundo tendréis aflicciones, pero Dios, pero confía, yo he vencido. Mire, y en Jeremías 21:8, él dice, ahí dice que él pone delante de nosotros la vida y la muerte. Entonces, delante de nosotros, disculpe, está el camino de vida y el camino de la muerte. Entonces, la vida es él, es seguir su palabra, es obedecer a su palabra. Entonces, delante de nosotros está la vida y la muerte, pero no tratemos de mezclar la vida con la muerte. Y él no te obliga tampoco. No tratemos de mezclar la vida con la muerte y examinemos nuestros propios deseos, las intenciones de nuestro corazón. Cada día tenemos que examinarlas y por qué las cosas no se cumplen. Y oímos, cuando él nos dio una palabra, como no vemos que se cumplió en él, porque no es el tiempo, hacia dónde echamos la mirada, hacia el mundo, a buscar en el mundo las obras muertas, a buscar en Egipto lo que el Padre
entonces ahí no va a encontrar, en Egipto no va a encontrar. Ahí lo que va a encontrar es aflicción. Cebolla, que son bien ácidas. Eso es lo que vas a conseguir en Egipto. Bueno, yo creo que ya estamos... Sí, pero quería este texto antes que, para terminar, Romanos 12:2 dice, Nueva Versión Internacional, dice, no se amolden al mundo actual, lo que estamos viviendo, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, cambie su manera de pensar. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces saque a Egipto de su vida y de su mente. ¿Para qué? Para que el Padre pueda revelarle cuál es su voluntad, que es buena, es agradable y perfecta. Él quiere lo mejor de lo mejor para nosotros, pero no trate de mezclar lo que Él le ha dicho, ni trate de buscar en Egipto lo que Él ha determinado para su vida. Sí, para terminar, le decimos como Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo, tú eres un joven, pero soy ejemplo en conversación, en hechos y en palabras. O sea, vas a estar en el mundo porque estamos aquí viviendo en este mundo. Claro. Lo que te está diciendo es no te mezcles con las costumbres del mundo, sino sé su ejemplo para el mundo de que hay una vida nueva y una esperanza. Bueno, que el Señor los bendiga, el Señor los guarde y nos veremos el próximo martes con más. Recuerden más enseñanzas de estas porque juntos llegaremos a la meta.